Si Blitz no hubiera seguido arañando ese cajón, nadie lo habría abierto. Y si nadie lo hubiera abierto, Raquel quizás habría pasado otro año fingiendo que el frío en el aire era solo normal. Pero los perros no fingen. No racionalizan. Ellos saben. Y Blitz, un viejo K9 retirado con cicatrices en el hocico y ojos que habían visto demasiado, estaba intentando decirle algo. No con ladridos, no con gruñidos, solo con su cuerpo apretado contra ese escritorio. Su pata, su gemido, el arañazo que no paraba. Todo comenzó un miércoles. Raquel lo recordaba porque era el día de lavar la ropa, y la secadora se había detenido a mitad del ciclo otra vez, algo que su padrastro Marcos prometió arreglar, pero nunca lo hizo. Ella estaba arriba doblando toallas cuando lo escuchó. Ese sonido sordo, repetitivo, que venía del estudio. Rasguño, rasguño, rasguño. Bajó por el pasillo de puntillas, esperando encontrar al perro arañando la puerta trasera. Tal vez necesitaba salir, pero no. Estaba en el estudio, frente a la pared del fondo, con el hocico pegado al cajón del escritorio de roble. Raquel parpadeó. Blitz llamó. El pastor alemán giró y la miró, con ojos firmes, orejas hacia atrás, no asustado, no emocionado, solo concentrado. Arañó una vez más el cajón y soltó un bufido bajo, impaciente. «Eso es de Marcos», dijo Raquel en voz baja. Entró en la habitación, de repente muy consciente de lo oscura que se sentía allí. Sin ventanas abiertas. Sin sonido, salvo el tic-tac del viejo reloj de pie en el pasillo. Se agachó junto a Blitz y le frotó el cuello. «¿Qué estás buscando, pequeño?» No respondió, por supuesto, pero tampoco se apartó, solo miró fijamente. Raquel miró el cajón. Era el de abajo, siempre cerrado con llave. Lo sabía porque una vez intentó abrirlo buscando una grapadora y recibió un no toques eso cortante de Marcos que le hizo un nudo en el estómago. Después de eso, nunca lo intentó de nuevo. Pero algo en la forma en que Blitz seguía volviendo a él, arañando, empujando, gimiendo, la puso nerviosa. No asustada. Todavía no, pero en alerta. «Vamos», dijo, tratando de sacarlo de allí. «Vámonos». No se movió. Tiró suavemente de su collar. Se sentó. Realmente se sentó y no se fue. Blitz solo había estado en sus vidas 2 meses. Marcos lo había adoptado a través de un programa de héroes K9 retirados. Dijo que era su forma de devolver algo. Raquel no estaba segura a quién le estaba devolviendo algo, pero le gustó Blitz de inmediato. No era como otros perros. No ladraba a menos que tuviera una razón. No pedía comida. No saltaba. Pero observaba. Siempre observaba. Especialmente cuando Marcos entraba en la habitación. Al principio, Raquel pensó que solo estaba adaptándose. Era mayor, después de todo. Tal vez tenía traumas del campo, disparos, explosiones, lo que sea que enfrentan perros como él. Pero comenzó a notar el patrón. Cada vez que Marcos alzaba la voz, aunque fuera un poco, Blitz se colocaba entre Raquel y el sonido. Cada vez que Marcos llegaba tarde de sus trabajos de consultoría, Blitz olfateaba sus zapatos y luego se alejaba como si no le gustara lo que encontraba. Y últimamente, Blitz no se acercaba al estudio de Marcos sin gruñir, a menos que Raquel estuviera cerca. Ese miércoles no fue la primera vez que Blitz tocó el cajón. Pero fue la primera vez que Raquel lo sintió en el fondo de su pecho. Algo está mal. Esa noche en la cena, observó a Marcos más de cerca. Hablaba demasiado alto, se reía de sus propios chistes, tomaba vino tinto como si fuera un accesorio teatral. Su madre, Laia, asentía, cansada y distante como siempre. «Entonces, ¿qué pasa con tu chucho?», preguntó Marcos, mirando a Blitz acostado bajo la mesa. «Arañó mi escritorio hoy como si buscara un hueso». Raquel se congeló. Tal vez olió algo. «Sí, probablemente un envoltorio de comida que olvidé», dijo demasiado rápido, agitando la mano. «De todos modos, moví el contenido del cajón arriba. Está loco». Raquel masticó lentamente. No le había dicho a nadie lo que vio, pero él lo sabía. Tal vez lo vio en su rostro. O Blitz ya se lo había dicho de la única manera que los perros pueden. Si crees que los animales tienen una forma de sentir la verdad cuando los humanos la ignoran,
No olvides presionar el botón de suscripción para más historias reales de valentía en mi canal. Al día siguiente, probó su teoría. Mientras Marcos estaba en el trabajo y su madre estaba de compras, llevó a Blitz al estudio otra vez. Fue directo al cajón, se sentó, gimió y luego arañó. Raquel escaneó la habitación, el escritorio, los estantes, el archivador. Recordó algo. Cuando Marcos estaba arreglando la impresora atascada el año pasado, lo vio guardar una llave detrás del estante, bajo el borde superior. Revisó. Nada. Volvió a revisar, palpando la madera. Allí, pegada con cinta adhesiva amarillenta, una pequeña llave de latón. Su corazón latía en sus oídos. Se sentó con las piernas cruzadas frente al cajón. Blitz se apretó a su lado, cálido y respirando fuerte, como si incluso él supiera que esto ya no era solo curiosidad. Giró la llave. El cerrojo hizo clic como si hubiera estado esperando. Raquel abrió el cajón. No hubo sonido, ni siquiera la respiración de Blitz. Dentro, una pila de sobres amarillentos con su nombre en cursiva, una carpeta gruesa de manila etiquetada restringido, una memoria USB en una funda de silicona roja y una foto boca abajo. Volteó la foto y se congeló. No por lo que vio, sino porque no lo entendió del todo. Todavía no. Era ella a los 12 años en el patio trasero. Pero algo en sus ojos parecía extraño, como si estuviera allí, pero no. La apartó, abrió la carpeta. Dentro había fotos, Polaroids, borrosas, equivocadas. No podía distinguir si eran de ella o de alguien más, pero le revolvían el estómago. Había escritura en el reverso de algunas, fechas, nombres, horas. Y luego la memoria USB. No la conectó. Todavía no. Blitz soltó un gruñido largo y bajo. Raquel metió todo de vuelta, cerró el cajón con llave y se limpió las manos en los jeans como si hubiera tocado veneno. No lloró. Todavía no. Pero lo sabía. Sabía que lo que había en ese cajón, lo que estuviera en esa memoria USB, no era solo para sus ojos. Era prueba. Y Blitz lo había encontrado antes que nadie creyera que algo estaba mal. Esa noche, Raquel apenas habló. Observó a Marcos más de cerca que nunca. La forma en que se paraba detrás de ella, cómo le tocaba el hombro y apretaba un segundo de más, cómo guiñaba un ojo cuando su madre miraba a otro lado. Durmió con la llave bajo la almohada y Blitz en su puerta. Raquel no podía dormir, ni siquiera con Blitz acurrucado fuera de su puerta, su cola gruesa golpeando el suelo cada pocos minutos como un latido. Las sombras en su techo no dejaban de moverse. El cajón, la llave, la carpeta de Manila, la memoria USB. Todo se repetía en su cabeza. No entendía todo lo que había visto. No realmente. Las fotos eran vagas, borrosas, confusas hasta que no lo fueron. Esa foto de ella en el patio trasero a los 12 años, mirando fijamente más allá de la cámara. No había dejado de repetirse en su mente. No recordaba ese día. No recordaba mucho de ese año, y eso la aterrorizaba más que nada. A las 2:37 de la madrugada, se sentó, encendió la lámpara de su escritorio y sacó la memoria USB del bolsillo de su sudadera. La sostuvo entre sus dedos, la silicona roja cálida por su piel. ¿Y si no era nada? ¿Y si lo era todo? Se levantó en silencio, cuidadosa de no despertar a Blitz. Fue al armario y sacó la vieja Chromebook que su madre le dejó usar para la escuela. Era lenta, apenas mantenía la carga, pero aún funcionaba. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la cama, conectó la memoria. La pantalla parpadeó y luego cargó. Una carpeta etiquetada Sesiones. Dentro había 11 archivos, 10 vídeos, un documento. Cada vídeo tenía un nombre y una fecha, algunos de hace casi 3 años. Su pecho se apretó. Su nombre estaba en 4 de ellos. No abrió el primero. No pudo. Hizo clic en el documento. Se abrió en Google Docs. Páginas y páginas de lo que parecían notas, registros de comportamiento, horarios, frases como sumisa cuando se le indica y inicio de disociación observado. Se sintió enferma. Esto no era algo en lo que Marcos tropezó. Era deliberado, clínico. Hizo clic en el primer vídeo. La pantalla se puso negra por 2 segundos. Luego una imagen borrosa llenó la pantalla. Raquel a los 13 años,
sentada en el sofá de la sala, mirando al vacío. Parecía congelada, los brazos flojos, los ojos abiertos pero vacíos, como si no hubiera nadie en casa. Luego su voz, la de Marcos, llamándola por un apodo que solo él usaba, y su voz, tan pequeña, respondiendo, «Sí, papá». Raquel cerró la laptop de golpe. Presionó las palmas contra su cara, el corazón acelerado. No había gritos, no había moretones, nada evidente, pero lo sabía. Sabía que era ella. Eso era real, y era toda la prueba que el mundo necesitaría. Blitz arañó suavemente la puerta. La abrió, y él entró, apoyando su barbilla en su regazo como si hubiera estado esperando ese momento. «No sé qué hacer», susurró, sus dedos rozando sus orejas. «Si se lo digo a mamá, no me creerá. Si se lo digo a la policía, ¿y si no les importa?». Blitz no respondió, pero tampoco apartó la mirada, y eso fue suficiente. En la escuela, Raquel era un fantasma. No le contó a nadie, ni siquiera a Ava, su mejor amiga. Todavía no. No hasta que estuviera segura. Pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no se estremecía cuando Marcos la abrazaba demasiado tiempo. No sonreía cuando hacía chistes tontos. Solo observaba, calculaba. Ese sábado, su madre salió a hacer recados. Marcos estaba en el garaje limpiando herramientas. Raquel tomó la memoria USB y caminó 2 calles hasta la casa de Ava. Ava abrió en pantalones de chándal y cabello desordenado. «Oye, ¿estás bien?». Raquel no dijo nada, solo levantó la memoria USB. El rostro de Ava cambió al instante. «Entra». Cerraron con llave la puerta de la habitación de Ava. Ava conectó la memoria a su MacBook. «Espera», dijo Raquel, agarrando el brazo de su amiga. «Solo mira el primer minuto, luego para». Ava Asensio. Hizo clic. El mismo vídeo cargó. Raquel se dio la vuelta, pero escuchó a Ava jadear, luego quedarse en silencio por 20 segundos completos. Cuando finalmente miró atrás, los ojos de Ava estaban húmedos. «Dios mío», susurró. «Eso eres tú». «No recuerdo nada de eso», dijo Raquel, su voz temblando. «Ni siquiera sé cuánto tiempo ha estado pasando esto». «Pero tiene archivos, Ava». Guardó registros. Ava no parpadeó. «Vamos a la policía ahora». La oficial en la recepción de la comisaría era una mujer joven con una coleta apretada y una voz tranquila. Raquel apenas podía articular las palabras. Ava habló por ella. La oficial tomó la memoria USB, hizo algunas preguntas y les dijo que esperaran. 30 minutos después, 2 detectives salieron. Llevaron a Raquel a una sala privada. Una de ellas, una mujer alta y negra llamada Detective Price, se agachó frente a ella. «Raquel», dijo suavemente, «necesito preguntarte algo muy importante, y quiero que seas honesta. ¿Alguien en tu casa te está lastimando?». Raquel asintió, y por primera vez en años, no se sintió sola. Arrestaron a Marcos esa noche. No en la casa, no en el garaje. Intentó huir. Los detectives encontraron su teléfono emitiendo señales desde una torre en la enero del 75 rumbo al norte. Una parada de tráfico cerca de Dalton lo detuvo. Dentro de su auto, 2 teléfonos desechables, una laptop escondida y una bolsa de gimnasio llena de efectivo. ¿Y Blitz? Blitz no ladró cuando la patrulla llegó a la casa con luces intermitentes. Se quedó en el patio delantero como un perro en reposo, esperando, observando. La madre de Raquel lloró durante horas cuando se enteró. «No lo sabía», seguía diciendo. «No lo sabía, Raquel. Lo juro por Dios». Raquel no respondió. No sabía si le creía porque, en el fondo, ¿no lo había sabido? No había señales. Las duchas largas, los sollozos silenciosos, cómo Raquel dejó de andar en bicicleta, dejó de ir a pijamadas, dejó de sonreír. Y, sin embargo, nadie preguntó por qué. Nadie excepto Blitz. La oficina del fiscal lo llamó un caso abrumador. Múltiples víctimas, años de documentación, una huella digital completa. Raquel no fue la única, pero fue quien lo expuso, gracias a un perro que no sabía rendirse. En las semanas siguientes, Raquel se mudó con su tía y comenzó terapia de trauma. Blitz fue con ella. El tribunal dictaminó que era más que un perro.
Era evidencia, un protector, un héroe. Raquel no podía dormir sin él, ni siquiera respirar bien a menos que sintiera el peso de su cuerpo cerca de su cama. Se había convertido en su sombra, no porque estuviera entrenado para serlo, sino porque la eligió y nunca dejó de elegirla. El juzgado olía a cera para madera y nervios. Raquel se sentó rígida en un banco del pasillo, con las rodillas juntas, las palmas sudando a través de su vestido. Blitz estaba a sus pies, la cabeza apoyada en una pata, los ojos entrecerrados, pero alerta. Su presencia la anclaba más que cualquier otra cosa. Le ofrecieron mantenerla fuera de la sala, dijeron que podía enviar su testimonio por vídeo o que un defensor de menores hablara por ella. Pero Raquel dijo que no. Necesitaba hacer esto por ella misma, por las otras chicas, por la Raquel que solía mirar fijamente a una cámara y llamar papá a su abusador. Habían pasado 3 meses desde el arresto. Marcos Whitaker estaba acusado de 12 cargos de abuso sexual infantil, 2 de ellos delitos graves, con penas máximas. La memoria USB que Blitz la llevó a encontrar se convirtió en la pieza central de la evidencia. Las fotos, las sesiones, los documentos con lenguaje frío y detalles calculados. Todo sumaba años de abuso sistemático y orquestado. Pero lo que conmocionó más al público fue esto. El hombre en juicio había estado en una junta de protección infantil 5 años atrás. Daba talleres sobre educación en límites. Organizaba recaudaciones locales para la reforma del sistema de acogida. Era el depredador perfecto porque no parecía serlo, y Raquel había sido la niña que nadie notó hasta que Blitz arañó la verdad. Blitz había recibido oficialmente la designación de apoyo emocional después de que su terapeuta presentó documentos al tribunal. Eso significaba que podía sentarse junto a ella durante el testimonio. La gente ya no lo cuestionaba. El momento en que las fotos del perro comenzaron a circular en línea, su pelaje canoso, hocico lleno de cicatrices y esos ojos profundamente humanos, Blitz se convirtió en un símbolo nacional de valentía silenciosa. CNN hizo un segmento. El programa matutino lo llamó El perro que sabía. La gente enviaba cartas, paquetes de cuidado, mantas con su nombre bordado. A Raquel no le importaba nada de eso. Solo quería superar ese día. La sala estaba abarrotada, no solo con prensa y abogados, sino con rostros que no reconocía. Vecinos, gente de la iglesia, incluso algunos maestros antiguos que ignoraron sus notas en declive y sus ojos vacíos. Todos querían presenciar algo. Tal vez justicia, tal vez vergüenza. Raquel caminó al estrado, con Blitz a su lado. Él se sentó. Ella se quedó de pie. Un vaso de agua esperaba junto al micrófono. Por favor, diga su nombre para el registro, dijo el fiscal. Raquel María Whitaker dijo, su voz firme. ¿Y cuántos años tiene? 15. El fiscal la miró con suavidad. ¿Recuerda la primera vez que se sintió insegura en su casa? Una pausa. Luego Raquel asintió. Tenía 9 años. La sala quedó en silencio. Se podía escuchar a alguien toser en la última fila, el zumbido del aire acondicionado. Blitz se movió pero no hizo ruido. Raquel no lloró. Les contó todo, no con detalles espantosos. Su terapeuta le había advertido sobre la retraumatización, sino con claridad y valentía. Cómo comenzaron las sesiones, las recompensas, los castigos, los susurros en la noche, la cámara, y cómo años después Blitz abrió un cajón y todo se desmoronó. Marcos no la miró, ni una sola vez. Estaba sentado al otro lado de la sala detrás de su mesa de defensa, con el rostro rojo, la mandíbula apretada, como si él fuera el humillado. Raquel lo miró solo una vez. Cuando dijo, solía creer que lo estaba imaginando, que era mi culpa, que tal vez así eran las familias. Apartó la mirada después de eso porque ya no necesitaba verlo. Tras su testimonio, el juez llamó a un receso por la tarde. Raquel salió, donde Ava la esperaba con café helado y semillas de girasol, su refrigerio reconfortante. Blitz caminó a su lado, con la cola baja, acercándose cuando las cámaras de noticias intentaron acercarse. Ava no habló. Solo la abrazó durante mucho tiempo. Esa noche, las noticias publicaron el titular: sobreviviente de 15 años rompe el silencio en un juicio histórico por abuso. La gente compartió hashtags. Políticos tuitearon apoyo. La oficina del alcalde emitió un comunicado elogiando la valentía de Raquel, pero nada de eso la hizo sentir fuerte.
No realmente. ¿Qué lo hizo? Blitz acurrucado junto a su cama esa noche. Blitz negándose a dejarla incluso cuando se enfermó por ansiedad. Blitz empujando su mano cuando las pesadillas la despertaban a las 3 de la madrugada. Porque el coraje, se dio cuenta, no era solo pararse en un tribunal. Era despertar al día siguiente. Era no dejar que la vergüenza ganara. 2 semanas después, llegó el veredicto. Culpable de los 12 cargos. Cadena perpetua, sin libertad condicional. Raquel no asistió a la audiencia final. Ella y su tía habían viajado al norte por el fin de semana, se quedaron en una cabaña junto al lago Lanier. Su terapeuta lo llamó descompresión emocional. El aire olía a pino. El agua estaba tranquila. Blitz perseguía palos como si fuera joven otra vez. Y Raquel se sentó en el porche, descalza bajo el sol, finalmente respirando profundo. Cuando regresaron, ocurrió algo inesperado. Una carta de una de las otras chicas en los vídeos. Ahora tenía 19 años. Su nombre era Yene. Decía, nunca pensé que alguien lo descubriría. Pensé que terminaba conmigo. Pensé que nadie nos creería. Gracias por ser valiente. Gracias por ese perro. Raquel lloró por primera vez en semanas. Blitz apoyó la cabeza en su regazo como siempre, y Raquel susurró, «Salvaste a más que solo a mí». El grupo de rescate que había colocado a Blitz con ellos también se puso en contacto. Invitaron a Raquel y a Blitz a hablar en una gala de recaudación de fondos en otoño. Ella casi dijo que no. Hablar en público aún la hacía temblar. Las multitudes le recordaban a los tribunales, pero su tía dijo, no es por ellos. Es por la próxima chica. Así que dijo que sí. El evento fue pequeño, realizado en un granero rústico convertido en centro comunitario en Georgia. Luces de hadas, sidra de manzana, música folclórica en guitarra acústica. Raquel se acercó al micrófono con jeans y zapatillas. Sin maquillaje, sin estilismo, solo ella misma. Blitz se sentó a su lado, con las orejas hacia adelante. Tomó aire y comenzó. No crecí pensando que estaría en un escenario. No crecí pensando que la persona que debía protegerme sería de quien necesitaría protección. No crecí pensando que un perro sería el único en notar que algo estaba mal. Pero eso fue lo que pasó. Su nombre es Blitz. Solía ser un oficial K9. Ahora es mi mejor amigo. Y si no hubiera arañado ese cajón, aún podría estar atrapada. Así que estoy aquí para decir, escuchen a sus animales. Escuchen a su instinto. Y crean a los silenciosos. Porque a veces el silencio es donde se esconden las peores cosas. La multitud se puso de pie en una ovación. Blitz ladró una vez, fuerte, claro, orgulloso. De vuelta en casa, Raquel colgó un recorte de periódico en la pared de su habitación. El titular decía, Héroe K9 expone cajón secreto, salva adolescente de años de abuso. Pero Raquel ya no se veía como víctima. Era alguien que había sobrevivido. Y Blitz no era solo un héroe. Era familia. El que escuchó lo que nadie más quiso escuchar y nunca se detuvo hasta que ella estuvo a salvo. La curación no se anuncia. No hay crescendos musicales, ni monólogos inspiradores, ni un momento repentino en que todo mejora. En cambio, la curación aparece silenciosamente. Como la primera mañana en que Raquel no despertó en pánico, o cuando se rió de un chiste en clase de biología y no se sintió culpable después. Llegó lentamente, suavemente, y a menudo con Blitz acurrucado a sus pies. La casa de su tía en los suburbios de Marietta se había convertido en hogar. No solo un lugar donde se quedaba, sino un lugar donde se sentía segura. Olía a limpiador de limón y pan caliente. Y los estantes tenían libros como El cuerpo lleva la cuenta y Cómo los perros sanan el trauma. Raquel tenía su propia habitación, pintada de verde suave con una ventana amplia que daba al patio trasero. Blitz tenía una cama de espuma viscoelástica junto a la suya, pero la mayoría de las noches dormía al pie de su cama, roncando suavemente como un anciano que había visto suficiente del mundo. La terapia era difícil, no porque no le gustara su terapeuta. La doctora Lee era paciente y tranquila y nunca la apresuraba. Pero porque el trauma no se queda en párrafos ordenados. Se derrama. Se contradice. En una sesión, Raquel trajo la foto del cajón,
la de ella mirando al vacío, a los 12 años, iluminada por el sol y atormentada. La puso en la mesa. No recuerdo esto, susurró. La doctora Lee asintió. Está bien. Siento que debería. ¿Recuerda suficiente? Raquel miró la foto. Eso es la disociación. Sí, dijo la doctora Lee. Es como tu cerebro intentó protegerte cuando nadie más lo hizo. Raquel no hablaba del juicio en la escuela. La mayoría de sus nuevos compañeros no sabían quién era, y así le gustaba. Pero Ava la visitaba cada fin de semana, y Blitz se había convertido en una presencia familiar en la oficina del consejero escolar, donde esperaba a Raquel durante sus horas tranquilas. Sin embargo, había una estudiante, una chica llamada Mia, que se sentaba a su lado en la primera hora, y un día, sin levantar la vista de su cuaderno de dibujo, dijo: «Vi tu discurso en línea». Raquel se congeló. Mia no insistió, solo agregó: «Dijiste algo sobre creer a los silenciosos. Eso se quedó conmigo». Giró su cuaderno. Era un dibujo a lápiz de Blitz. Ojos enfocados, orgulloso, orejas erguidas. Raquel sonrió de verdad. Los correos comenzaron a llegar después de la gala de héroes por los animales. Primero 1, luego 5, luego docenas. Algunos eran de sobrevivientes, otros de terapeutas, consejeros escolares, incluso policías. Todos decían lo mismo de diferentes maneras. Gracias por hablar. Tu perro me dio esperanza. Nunca le he dicho esto a nadie, pero... Su tía sugirió establecer límites. La doctora Lee la ayudó a escribir una respuesta automática. Gracias por compartir tu verdad. Te creo. Puede que no pueda responder personalmente, pero veo tu valentía. Esa sola frase ayudó a más personas de lo que Raquel esperaba. Una tarde de octubre, una consejera de un centro juvenil en Chattanooga envió un correo. Estaba organizando un taller llamado Voces que rompieron el silencio, enfocado en la recuperación asistida por animales para sobrevivientes de trauma. Preguntó si Raquel y Blitz estarían dispuestos a hablar. Raquel casi dijo que no. Luego pensó en el dibujo de Mia y la carta de Jenny y todas las chicas que no habían sido creídas, así que dijo que sí. El centro era más pequeño de lo que esperaba, solo un edificio de ladrillo rojo en una carretera tranquila con murales de girasoles y citas pintadas en las paredes. Dentro, 25 chicas de entre 10 y 18 años se sentaron en círculo. La mayoría no hablaba. Algunas evitaban el contacto visual. Raquel conocía ese sentimiento. Entró lentamente, con Blitz a su lado. Se sentaron en el centro. No usó micrófono esta vez, solo su voz. «Fui ustedes», dijo. «Me senté en salas como esta y pensé que nadie podría entender». Hizo una pausa, mirando al perro. «Pero este tipo, él sí. Sabía que algo estaba mal antes que yo». Les contó la historia, no la versión del tribunal, la verdadera. El miedo, el congelamiento, la culpa que se le pegaba a las costillas, y como Blitz no la dejó quedarse callada nunca más. Cuando terminó, nadie aplaudió. Pero una chica en la última fila, tal vez de 13 años, se acercó después de que todos se fueron. No dijo una palabra. Solo abrazó a Raquel tan fuerte que le dolieron las costillas. Y Raquel no la soltó. Esa noche, de vuelta en el motel, lloró por primera vez en semanas. No de dolor, de alivio. La tía de Raquel la ayudó a crear un blog privado llamado El Cajón que Abrimos. No era para seguidores ni fama. Era para ella. Cada publicación comenzaba igual. «Esto no es todo, pero es una pieza». Escribió sobre el juicio, sobre la terapia, sobre cómo se sentía ver su nombre en tendencia en Twitter y aún sentirse invisible en el espejo. Escribió sobre Blitz, su entrenamiento, su trauma, su dignidad. La gente comenzó a compartir sus publicaciones, no porque fueran pulidas, porque eran reales. Ese invierno, la revista Tiempo se puso en contacto. Querían destacar a Raquel y a Blitz en su edición de fin de año Voces de Valentía. Raquel aceptó con una condición: sin glamorizar, sin explotación, solo la verdad. El fotógrafo vino a la casa de su tía. Raquel llevaba jeans y una sudadera. Blitz se sentó a su lado en el porche, la luz del sol rebotando en su pelaje. El titular del artículo decía: «El perro que escuchó y la chica que luchó». Raquel no leyó los comentarios. No necesitaba hacerlo.
En enero, Jenny vino a visitarla. Se encontraron en una cafetería a medio camino entre sus ciudades. Jenny llevaba una chaqueta de mezclilla con pines por todas partes. Abrazó a Raquel como si fueran viejas amigas. Se sentaron durante horas, compartieron historias, compararon cicatrices, rieron, lloraron. Raquel se dio cuenta de algo importante ese día. No solo estaba sobreviviendo. Estaba construyendo algo. Una vida, una voz, un propósito. Y no lo hacía sola. Blitz estaba envejeciendo. Más lento. Comenzó a cojear en días lluviosos y tomaba siestas más largas en el porche. Pero aún la seguía a todas partes. Todavía levantaba la cabeza cuando su voz se quebraba. Todavía ponía su pata en su pierna como diciendo, «Te tengo». Una noche, ella se arrodilló a su lado y susurró, «No solo me salvaste. Me devolviste a mí misma». Él lamió su mejilla como siempre. El veterinario dijo que era su pata trasera. Mielopatía degenerativa. Lenta, progresiva e irreversible. Raquel se sentó en la sala de espera, las rodillas temblando, intentando no llorar. Blitz aún estaba en la parte trasera tomando radiografías. Miró las paredes amarillas, los carteles de patas felices, el frasco de galletas para perros en el mostrador. Todo en ese lugar gritaba alegría. Pero todo lo que sentía era temor. «Está envejeciendo», dijo el veterinario con suavidad. «Comenzarás a ver más debilidad en sus cuartos traseros. Perderá coordinación. No será doloroso, solo limitante». ¿Limitante? Esa palabra la perseguía. Porque Blitz nunca había sido limitado por nada. Ni por vallas, ni por miedo, ni por los horrores que debió haber visto en sus días de K9. Rompió el cajón que cambió su vida. Estuvo a su lado en el tribunal. La sacó de las pesadillas, y ahora él la necesitaba. La rampa vino primero. Su tía la construyó un fin de semana con ayuda de un vecino, poniendo tiras antideslizantes y alineando los lados con luces de hadas para que Blitz pudiera verla mejor de noche. Raquel cosió botitas para sus patas traseras cuando comenzó a arrastrarlas en el suelo. Aprendió a levantarlo correctamente sin lastimar sus caderas. No era solo cuidado. Era amor. Amor profundo, hasta los huesos. Cada mañana se sentaba junto a él en el porche y decía, «Un amanecer más, ¿de acuerdo?» Y cada vez, Blitz golpeaba la cola como si estuviera de acuerdo. El invierno en Georgia no era brutal, pero era lo suficientemente frío para endurecer las articulaciones. Blitz comenzó a dormir más, a moverse menos. Pero incluso cuando su cuerpo se ralentizaba, sus instintos nunca se apagaban. Por eso, cuando llegó la carta, él fue el primero en saber que algo estaba mal. Llegó un martes. Solo un sobre blanco en el buzón. Sin dirección de remitente. La letra era cuidadosa. Demasiado cuidadosa. Dentro, una sola hoja de papel. ¿Crees que se acabó? Somos más de los que sabes. Quédate callada. Raquel la miró durante 10 minutos completos. Su pecho se apretó. Sus manos temblaron. Blitz gruñó antes de que ella siquiera levantara la vista. Dobló la carta y la guardó en el cajón. No el que Blitz descubrió, sino el nuevo que su tía le dio en un escritorio sin fantasmas. Luego llamó a la detective Price. La investigación se abrió en silencio. Los agentes federales ya habían estado revisando los contactos de Marcos, pero esa carta confirmó lo que temían. No había actuado solo. Otros hombres, otras víctimas, otro círculo. Raquel sintió que las paredes se cerraban de nuevo. Blitz no se apartó de su lado. 2 semanas después, ocurrió. Raquel estaba paseando a Blitz por el sendero del vecindario como siempre. Ritmo lento, muchas paradas para descansar. El viento traía ese mordisco de febrero, pero Blitz parecía tranquilo, con la nariz en la brisa, la cola relajada. Estaban a medio camino de casa cuando Raquel notó una camioneta blanca estacionada justo después del inicio del sendero. Sin placas, ventanas tintadas, conductor aún al volante. Blitz también la vio. Sus orejas se enderezaron. Se quedó quieto, simplemente quieto, fuerte, concentrado. Por primera vez en semanas, parecía el viejo Blitz otra vez. Cada centímetro un guerrero canino. La piel de Raquel se erizó.
Se dio la vuelta, el corazón latiendo fuerte. Fue entonces cuando la puerta de la camioneta se abrió, y un hombre salió. No rápido, no amenazante, pero algo en él gritaba maldad. Raquel se congeló. El hombre sonrió. «Oye, tú eres Raquel, ¿verdad?» Blitz se puso delante de ella y gruñó. Bajo, profundo, peligroso. Raquel retrocedió. El hombre siguió hablando. Solo quería charlar. Escuché que estás escribiendo un blog. Tal vez ten cuidado con lo que publicas. Blitz ladró, fuerte y autoritario. El hombre retrocedió. Raquel sacó su teléfono y presionó grabar. Tienes que irte. El hombre hizo una pausa, luego rió. ¿Crees que ese chucho puede protegerte para siempre? Fue entonces cuando Blitz se lanzó. No para morder, no para atacar, para ahuyentar. Corrió hacia la camioneta, ladrando como trueno, mostrando los dientes. El hombre saltó dentro y salió quemando llanta, los neumáticos chirriando. Blitz se quedó en la carretera, el pecho agitado, triunfante. Raquel corrió hacia él, cayendo de rodillas. Blitz, gritó. Perro loco y viejo. Se inclinó hacia ella, moviendo la cola. Pero algo no estaba bien. Esa noche, Blitz no pudo levantarse. Lo intentó. Lo intentó mucho. Sus patas traseras colapsaron bajo él como un puente que cede. Raquel llamó al veterinario llorando. Dijeron que era el momento. Le dieron 2 días. 2 días para despedirse. Le dio bistec, lo dejó dormir en su cama, reprodujo viejos vídeos del como perro policía, saltando obstáculos, olfateando narcóticos, salvando vidas antes de que la salvara a ella. Su tía llamó al noticiero local. Ofrecieron hacer una historia, un homenaje. Raquel dijo, no, esto no fue para cámaras. Fue para ellos. El último día, ella y Blitz fueron al lago, la misma cabaña junto al lago Lanier, donde habían ido después del juicio. Extendió una manta en el césped, le leyó de su blog, lo dejó oler el viento una vez más, y cuando llegó el veterinario, lo sostuvo en su regazo, le acarició las orejas, susurró, «Hiciste un buen trabajo, pequeño. Hiciste un gran trabajo». Y Blitz cerró los ojos y se dejó ir. El duelo no sigue un horario. Algunos días, Raquel despertaba convencida de que lo escuchaba roncar. Otros días, no podía comer. Evitaba el porche, evitaba las fotos, no podía ni mirar su tazón. Pero lentamente, muy lentamente, encontró formas de honrarlo. Creó una beca en su nombre, el Fondo Blitz para la Sanación Asistida por Animales. Publicó una colección de publicaciones de blog como libro, El cajón que abrimos. Y en la última página, escribió, «Esta historia comenzó con silencio, pero termina con verdad, y con las huellas de un perro que nunca dejó de protegerme, incluso cuando sus patas ya no podían sostenerlo». Un mes después, el FBI confirmó una segunda ola de arrestos. 5 hombres. Uno de ellos tenía conexiones con Marcos. Raquel no sabía sus nombres. No necesitaba saberlos. Todo lo que le importaba era esto, no más silencio. No más secretos. En lo que habría sido el cumpleaños número 11 de Blitz, visitó el Memorial K9 en Atlanta. Dejó una foto. La de él sentado a su lado en las escaleras del juzgado, el pecho orgulloso, la cola curvada, observando el mundo como si fuera suyo. Escribió en el reverso, «No solo un perro. Mi comienzo». La primavera llegó silenciosamente. Sin alboroto, sin retorno estruendoso, solo un suave rubor verde en los árboles, cantos de pájaros por la mañana y una luz cálida deslizándose por el porche donde Blitz solía dormir. Raquel se sentaba allí ahora, con un libro abierto en su regazo, pero no leía. Recordaba. Habían pasado 8 semanas desde que Blitz se fue. 8 semanas desde que susurró adiós, con su rostro enterrado en su pelaje. Y aún así, no había pasado un solo día en que no lo sintiera de alguna manera, a su lado, detrás de ella, dentro de ella. El duelo, aprendió, no desaparece. Solo se vuelve más silencioso. El correo llegó un lunes. Asunto, creemos que estás lista. Era de Héroes por los Animales, la misma organización que había colocado a Blitz con su familia años atrás. Después de enterarse del fallecimiento de Blitz y del nuevo fondo en su honor, querían asociarse con ella en algo más grande.
Estaban lanzando un programa de alcance para sobrevivientes jóvenes en 4 estados, terapia asistida por animales, compañía K9, talleres dirigidos por pares. Y querían que Raquel fuera su rostro. Sabemos que es mucho, escribió el director. Pero ya cambiaste tantas vidas solo por decir la verdad. Imagina qué pasa si lideras. Raquel cerró la laptop y miró por la ventana. Hace un año, no podía hablar sin temblar. Ahora, la gente le pedía que liderara. No estaba segura de estar lista, pero Blitz le había enseñado algo importante. A veces das un paso adelante, no porque no tengas miedo, sino porque no puedes permitirte quedarte callada nunca más. Ese fin de semana, viajó a Gainesville para visitar un centro de rescate local. No como oradora invitada, como posible adoptante. No lo había planeado. No realmente. Se dijo que solo estaba visitando, solo ayudando a promover el trabajo del centro. Pero el momento en que entró al ala de las jaulas, algo se movió en su pecho. No era duelo, no era culpa. Algo como esperanza. Fue entonces cuando lo vio. Jaula 4B. Mezcla de pastor alemán. Orejas grandes, torpes. Un ojo azul, uno marrón. Su placa decía Remy. No ladró. No gimió. Solo la miró como si la hubiera estado esperando. El personal le dijo que era un callejero. Encontrado vagando por el lado de una carretera. Sin chip, sin collar, probablemente abandonado. Es listo, dijeron, pero tímido. No le gustan los ruidos fuertes. Solo se vincula con una persona a la vez. Raquel se arrodilló junto a la jaula. Hola, Remy susurró. Él dio un paso adelante, luego apoyó suavemente su pata contra la reja de metal. Para la siguiente semana, estaba en casa. Su tía la ayudó a preparar una nueva cama, nuevos tazones de comida, una correa, un clique. Raquel no esperaba que Remy fuera Blitz. No quería que lo fuera. Era su propia alma. Silencioso, sensible, curioso. La seguía a todas partes, igual que Blitz. Pero cuando lloraba en medio de la noche, Remy no la empujaba. Solo se sentaba a su lado y esperaba. Eso era suficiente. El blog de Raquel regresó más fuerte que nunca. Solo que ahora se había expandido. Más voces de sobrevivientes, publicaciones de invitados, recursos de salud mental, asociaciones con refugios y consejeros escolares. Cada viernes, publicaba una foto de un animal rescatado con el hashtag #ViernesBliss, honrando a los perros que se quedan cuando el mundo se va. Miles se unieron. Para el verano, el programa de Héroes por los Animales se había lanzado en 3 condados. Raquel habló en ayuntamientos, se reunió con terapeutas y trabajadores de acogida. Visitó hogares grupales y repartió diarios, siempre con una nota dentro: no eres tu silencio. Y no estás sola. Remy viajaba con ella ahora, aún tímido, aún inseguro, pero firme. En agosto, fue invitada a hablar en la Conferencia Nacional de Defensa Infantil en Washington, D.C. Fue la audiencia más grande que había enfrentado, más de 2,000 personas de los 50 estados. Se paró detrás del podio, el corazón latiendo fuerte, con un blazer azul marino sobre sus jeans favoritos. Remy estaba a sus pies, la cabeza apoyada en una pata. Abrió con una historia, no sobre Blitz, no sobre Marcos, sino sobre el día en que casi se quedó callada y el perro que no la dejó. No estoy aquí para decirles que estoy curada, dijo, con voz firme. Estoy aquí para decirles que la curación es ruidosa algunos días y silenciosa otros, pero siempre es real. Habló durante 20 minutos. Cuando terminó, se pusieron de pie, toda la sala, y alguien gritó: «¡Por Blitz!». Ella sonrió, no con lágrimas, sino con orgullo. De vuelta en casa, plantó un árbol en el patio trasero, un roble blanco, fuerte, firme, de crecimiento lento. En la base, colocó una placa de piedra, al cajón que se abrió, al ladrido que salvó, al silencio que finalmente habló. No necesitaba una tumba. Tenía un futuro. Ese otoño, una chica llamada Kale le envió un mensaje a través del blog. Tenía 13 años. Dijo que pensaba que podría estar pasando por lo que Raquel había pasado. Había leído el blog en la escuela, se lo mostró a su consejera. Ahora estaba recibiendo ayuda. Raquel lloró al leerlo, luego respondió: «Te creo.
Estoy orgullosa de ti y estoy aquí. Esa noche, se sentó en el porche, con Remy a su lado, el viento rozando su rostro. Susurró, lo hiciste, Blitz. Comenzaste algo que no se detendrá. Remy se inclinó hacia ella, y por primera vez desde que Blitz se fue, Raquel rió en voz alta. Esta historia no terminó con castigo. No terminó con culpa. Ni siquiera terminó con duelo. Terminó con movimiento, con voces, con huellas en los escalones del porche y nombres escritos en registros judiciales y nuevos comienzos que alguna vez parecieron imposibles. Raquel Whitaker no solo sobrevivió, se convirtió. ¿Y Blitz? Blitz nunca fue solo un perro. Fue el primer latido en un nuevo ritmo. Gracias por seguir esta historia. Desde el primer arañazo al cajón hasta la última página. Si alguna vez te has sentido silenciado, ignorado o invisible, por favor, sabe que tu voz importa. Tu historia importa. Nos encantaría saber de ti. ¿Qué habrías hecho si tu perro arañara un cajón y la verdad saliera a la luz? Déjanos saber en los comentarios abajo. Y si esta historia te conmovió, por favor compártela y suscríbete al canal para más historias reales de valentía, supervivencia y los perros que lideran el camino.